Manolo Colindres, desde la República Hermana de Guatemala. Hermano Manolo Colindres, ¿verdad? Va a pasar a predicar, ¿verdad? Ya después cuando Manolo pase a predicar, ya ustedes lo van a sentir un poco diferente más adelantito, ¿va? Aleluya, gloria a Dios, Dios lo bendiga, hermano Manolo, Dios lo use. Este hombre ya sabe, ya va a saber qué es lo bueno, ¿va? Es un hombre de Dios, gloria a Dios. El Señor les bendiga en esta hora, hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar acá? Este es culto para Dios de caballeros. Exceptuando hermana Patti que anda por ahí, pero aquí solo caballeros. Gloria sea al Señor. Rápidamente quiero compartir un pensamiento con ustedes en esta hora. Pueden acompañar al libro de Proverbios, su capítulo 6, por favor. Proverbios 6, verso 20 al 23. Todos lo tenemos. Tenemos la palabra honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu Padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí presentes, Señor. En tus manos, Señor, ponemos nuestra vida, Señor. Háblanos conforme a la necesidad de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Yo quiero hablar acerca de un tema que estuve meditando yo hace un día de estos y es el poder de la enseñanza. Yo cuando leo estos proverbios me doy cuenta de algo muy interesante. Y dice el 23, me llama más el 23 nos dice algo muy poderoso. Dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y meditando en estas cosas, nosotros siempre mencionamos la famosa frase que este mundo está lleno de tinieblas. Es algo que la palabra nos lo enseña, que mientras el pecado está en el mundo hay tinieblas. Entonces yo pensando en estas cosas, yo siempre he dicho acerca de que Dios siempre ha querido que de generación en generación se sepa la verdad de Él. Siempre ha querido, desde un principio Dios ha querido establecer en el ser humano, dejarle saber al ser humano quién es Él, quién es Dios en la vida del hombre. Nosotros vemos cuando Dios creó al hombre, a Adán le enseñó quién era Dios. Después nosotros vemos cómo Dios decide desaparecer toda la humanidad en el diluvio y le vuelve a decir a Noé quién era Dios. Le deja claro, le deja saber bien claro quién es Dios en él. Entonces, pero como vemos que desde el principio Adán supo quién era Dios, probablemente se lo enseñó a sus hijos. Abel probablemente no tuvo hijos, probablemente no lo sabemos. Caín se apartó de Dios y desde ahí como que ya se empezó a transgiversar el mensaje de Dios, y dice que volvió a nacer un hijo a Eva, Set, y empezó el hombre a buscar de Dios. O sea que siempre Dios ha querido establecer en el hombre
quién es Dios en realidad. Pero si nosotros nos damos cuenta, para que Dios haya querido raer a toda la humanidad con un diluvio, quiere decir que aún aquellas personas que un día tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, de las generaciones futuras no se acordaron de Dios. Y siempre ha pasado eso, que cuando Dios decide darle un mensaje a un hombre, esa persona pueda que se lo dé a su próxima generación, pero lamentablemente conforme va pasando las generaciones se va olvidando el mensaje de Dios y se va el hombre apartando de las cosas de Dios. Y ahí es donde entramos nosotros a decir lo que el mundo está lleno de tinieblas. Las tinieblas hacen que el hombre no pueda ver quién realmente es Dios. Desde un principio el hombre ha transgiversado el mensaje de Dios. Si usted se pone a dar cuenta, si usted se da cuenta de algo muy importante, es de que el concepto de adoración existe fuera del ámbito cristiano. No solamente nosotros utilizamos esa frase. De hecho, cuando Dios decide llamar a Abraham, lo sacó de un lugar donde se adoraban muchos dioses. Entonces el concepto de lo que es adoración no es que nosotros lo hayamos aprendido en la Biblia. Dios se lo dejó marcado en el corazón del hombre. Lamentablemente el hombre ha cambiado las cosas terrenales por Dios. El hombre siempre ha querido tener sus propias cosas y olvidarse de Dios. Entonces, y eso hace que el hombre vaya, conforme va pasando el tiempo, se vaya olvidando de lo que realmente Dios quiere para su vida. Nosotros después de que Jesucristo vino y nos presentó el mensaje de salvación, aproximadamente, según la historia, los primeros 300 años todo iba bien, con un mensaje claro, con un mensaje bueno que iba y transformaba al hombre. Pero según la historia dice que empezó a entrar mucha idea humana. Y según la historia lo conocen como la era de las tinieblas, donde realmente los hombres tomaron control de lo que era el mensaje de Dios y lo transgiversaron. Hasta el año aproximadamente 1500, donde hombres se levantaron en contra de estos mensajes que entorpecían para poder establecer lo que era la verdad de Dios. Uno de ellos fue Martín Lutero, el más famoso, pero antes hubieron otros que se levantaron en contra y no lo lograron. Pero Martín Lutero fue uno de donde él presentó el mensaje claro, verdadero, el que podía quitarle la venda de los ojos al ser humano. Entonces, lo que quiero darle a entender con esto es de que mientras el mensaje de Dios nunca es claro en la vida del hombre, siempre va a haber tinieblas en el hombre. Cuando el mensaje de Dios no llega con esa claridad perfecta al hombre, siempre van a haber momentos de oscuridad que no lo va a dejar crecer a uno. Cuando nosotros vemos en capítulo 1 de Juan, voy a ir dando algunas citas bíblicas. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Me gusta el verso 11. Del 9 en adelante dice: aquella luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Mire cómo Juan representa a Jesucristo. Jesucristo viene a este mundo que nosotros conocemos que la historia completa de que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, pero Juan lo ve, lo pone en una forma espiritual y le dice: aquella luz que verdadera que alumbraba a los hombres antes venía a este mundo. Pero ¿por qué lo representa como luz?
Por eso que leímos el proverbio, porque la enseñanza es luz. Entonces el ser humano necesita una enseñanza clara para poder tener fuera toda tiniebla que no lo deja ver con claridad las cosas a uno. El poder de la enseñanza. ¿Por qué es necesario la enseñanza? ¿Por qué Jesucristo decide dar mucha enseñanza en todo su ministerio? Para que el hombre pueda realmente conocer las cosas muy claras. Entonces, desde Abraham, desde el diluvio hasta Abraham pasaron 10 generaciones. Pasaron 10 generaciones y todas en ese momento parecía que se habían olvidado de Dios. Porque en la palabra de Dios no se registra de que Abraham buscaba de Dios. No se registra. Probablemente toda la familia de Abraham estuvo envuelta en el olvido de Dios, porque realmente ya no se daba el mensaje claro. Entonces Dios decide llamar a Abraham para poder empezar algo nuevo y darle a conocer al hombre quién es Dios en nuestras vidas. Cuando Dios llega a nuestras vidas, es como esa luz que se alumbra y alumbra todo a nuestro alrededor. Entonces nosotros podemos empezar a ver cómo son las cosas en realidad. Siempre he visto yo personas que cuando vienen a Cristo vienen testificando y dicen: si yo hubiera venido antes a los pies del Señor, no hubiera desperdiciado todo lo que... Porque en aquel momento, cuando no tenían a Cristo, no podían ver la diferencia. Pero una vez que la persona viene a Cristo, esa luz empieza a alumbrar y empieza a darse cuenta qué es bueno y qué es malo. Mientras una persona no tiene a Jesucristo en su corazón, no va a poder distinguir lo que es el bien y lo que es el mal. Siempre va a actuar conforme a sus impulsos, le parezca bien o le parezca mal. Pero cuando la luz de Cristo alumbra en nuestras vidas, uno sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Yo le puedo poner un ejemplo. Vamos a esta botella de agua. Supongamos, vamos a una suposición. Yo la puedo poner ahí y le apago todas las luces. Supongamos que usted no conoce dónde está esa botella. Yo le digo: vaya y tráigame una botella de agua que queda adentro de allá. Usted se va a tropezar con todas esas sillas. Y si hay personas aquí adentro, usted se las va a llevar de encuentro. Se va a chocar con otras personas y no va a encontrar la botella de agua. Lo que usted necesita es luz para poder encontrar lo que se le fue pedido. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando Dios nos habla. Dios nos está diciendo cómo caminar. Dios nos está diciendo en qué ir. Pero cuando no le prestamos atención a ese consejo, cuando no le prestamos atención a la enseñanza, estamos haciendo que esa luz se vaya apagando. Cuando no le prestamos atención a lo que es la palabra del Señor, entonces esa luz se va a ir apagando. Necesitamos nosotros encender nuestras lámparas. La forma de encender nuestras lámparas es por medio de que esta palabra vaya siendo guardada en nuestros corazones. La falsa enseñanza descompone o direcciona la alabanza y la adoración a otro lugar que no es el trono de Dios. Cuando la persona no está instruida en las cosas de Dios, su adoración la pone en cualquier otra cosa. Y escuche bien lo que voy a decir. A veces, no quiero sonar legalista, pero una adoración, ¿sabe qué puede hacer? Aquí estamos entre hombres. El fútbol puede ser una adoración.
Porque cuando realmente enfocamos toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todos nuestros sentimientos en algo, eso se convierte en un Dios para nosotros. Pero cuando realmente estamos enseñados de que hay que apartar tiempo para el Señor, que hay que darle al Dios lo que es de Dios, que hay que siempre estar en comunión con el Señor, entonces uno está conectado para poder darle una alabanza y una adoración al Señor. Entonces necesitamos nosotros estar enseñados en lo que es la palabra del Señor. Amén. Quiero que me acompañen en Nehemías capítulo 8, verso 10. Me encanta este verso. Nehemías. Sí, hermanos, hay un libro que se llama Nehemías. ¿Qué será eso? Dicen. Nehemías 8, 10. Nehemías 8, 10 dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino y dulce y enviad porciones a los que tienen nada preparado, porque días santos a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Tomé este verso para poder contextualizar todo lo que está pasando, para poder entender qué está pasando aquí. Nehemías está hablando algo muy interesante. El pueblo de Israel venía regresando del cautiverio de Babilonia. En este momento, todos los sacerdotes, todos los levitas están reunidos, todo el pueblo está reunido en cierto lugar y empiezan a sacar el rollo, el libro de donde estaba escrito todo. Y dice la Biblia que mientras estaba predicando, pongámoslo de esa manera, no menciona la palabra predicar, pero mientras estaba enseñándole al pueblo, el pueblo dice que escuchaba atentamente y el pueblo lloraba cuando escuchaba el mensaje de Dios. Pero mire cómo para entrar más en contexto de todo esto, estas personas nunca habían escuchado un mensaje, porque venían de un cautiverio donde no se les permitía poder tener esta clase de momentos. Venían en cautiverio de Babilonia, un lugar donde se adoraban otros dioses. Entonces, cuando esta nueva generación, porque fueron 70 años de cautiverio, quiere decir que la generación que se fue en cautiverio probablemente murieron. Esta es una nueva generación que nunca habían escuchado algo, que tal vez les habían dicho que existía un Dios, pero que no estaban enseñados realmente qué hacer. Y en este momento reúnen a todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, dice la Biblia, que les están enseñando la escritura a modo que la pudiesen entender. Si usted lee todo el capítulo 8, dice: y por eso que estas personas, cuando lograron entender el mensaje de Dios, entonces hubo un quebrantamiento en el corazón. Por eso yo siempre he dicho que la persona que no llega a entender lo que es la palabra del Señor, porque a veces nos pasa, hermano, a veces nos pasa de que estamos leyendo pero no entendemos lo que estamos leyendo. Nos pasa lo mismo que al etíope. Leemos y no entendemos, pero cuando realmente logramos entender el concepto, el mensaje real de la palabra de Dios, hay un quebrantamiento en el corazón y empieza entonces algo nuevo en nuestras vidas. Entonces este pueblo viene y escucha la palabra de Dios y empieza a ver algo nuevo, algo empieza a florecer en la vida de ellos. Entonces, a esto, hermanos, tenemos que llegar nosotros. Que cuando yo hablo acerca de que es necesario tener una enseñanza rica, una enseñanza pura de lo que es el mensaje del Señor, uno tiene que saber entender lo que realmente Dios quiere para nuestra vida. Hay personas, hermanos, que no sé si ustedes leyeron un famoso libro que decía Una vida con propósito. Famoso ese libro, muy famoso. Rick Warren.
Se hizo famoso ese libro. Hasta lo utilizaban en los institutos bíblicos para poder enseñar. Y la gente se enfocó en querer buscar su propósito, en querer buscar qué tenía que hacer. Hermanos, la Biblia es simple con respecto a eso. Fuimos creados para alabanza y adoración del Señor. Le andamos buscando la quinta pata al gato de querer buscar un título, de querer tener este puesto, pero realmente Dios quiere que seamos servidores, adoradores y alaban, que nunca falta la alabanza para el Señor. Gloria sea al Señor. Entonces, cuando realmente uno está concentrado en lo que es el mensaje del Señor, nada lo va a mover de ahí a uno, hermanos. Cuando uno tiene cimentado el mensaje de Dios en el corazón de uno, puede escuchar cosas allá afuera, puede escuchar allá, puede decir tantas cosas, pero uno está concentrado en lo que uno tiene que hacer. Aleluya. Necesitamos que el mensaje de Dios quebrante por completo nuestro corazón, que quebrante todo lo que está ahí. ¿Se acuerda de los 300 hombres que Gedeón llevaba para pelear? Hay una simbología muy fuerte en lo que es esa batalla. Dice la Biblia que Dios les dijo a Gedeón: llévense una vasija. Dentro de la vasija van a poner una vela, una luz o algo, no sé cómo explicárselo. Y cuando yo les diga, ustedes van a quebrantar esa vasija. Porque cuando se quebrante esa vasija, va a empezar a resplandecer una luz. Eso es lo que realmente, hay una enseñanza muy profunda. Entonces lo que realmente la palabra quiere hacer en nuestras vidas es quebrantar todo eso que está opacando la luz que quiere Dios que brille en nosotros. Y la palabra de Dios es lo único que puede quebrantar el corazón del hombre. La palabra de Dios nosotros la encontramos en muchas simbologías en la Biblia. Habla de fuego, habla de martillo, habla de muchos elementos, hermanos, que todos conllevan a quebrantar la vida del hombre. Cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios, entonces vamos a hallarle sentido a nuestra vida. Hubo un momento que el salmista David decía, mire cómo es la palabra de Dios que lo sostiene a uno. Hubo un momento que el salmista David decía, mi corazón desfallece, dice, pero tu palabra me ha sostenido. Porque hay momentos donde la palabra del Señor lo es todo en el ser humano. Hay momentos donde te pueden abandonar todos, pero si está la palabra de Dios contigo, lo tienes todo. Si tienes el mensaje de Dios en tu corazón, entonces vas a entender que no necesitas a nadie para poder salir adelante, porque quien da la victoria se llama Dios. Aleluya. Dios está interesado en que el mensaje de Él llegue a nuestros corazones. Que ese mensaje no se pierda. Y nos enseña a que tengamos que llevar este mensaje de generación en generación. Siempre ha habido ese momento, como les decía al principio, donde personas dejaron de darle el mensaje a sus generaciones. Pero siempre he visto en la palabra, Dios se ha guardado siempre a un grupo de personas que han mantenido su mensaje, que han mantenido su palabra. Como dijo Dios a Elías, que no doblegaron sus rodillas a Baal, que siempre estuvieron concentrados en lo que es la vida consagrada al Señor. Siempre Dios va a mantener a un grupo de personas para poder alcanzar a las demás personas. Vamos a Juan capítulo 4. Verso 20. Juan 4:20. Me llama mucho la atención aquí porque esta historia todos la conocemos. Es la mujer samaritana. Jesús tiene un encuentro con esta mujer en el pozo. Dice Juan 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte, dice la mujer, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
Entonces, para poder entrar un poquito en contexto, esta es la historia de la mujer samaritana cuando Jesús llega y le pide agua para poder saciar su sed. Entonces había un problema, ahí se da a conocer un problema, porque en aquellos tiempos los samaritanos y los judíos no se llevaban, eran hermanos, pero no se llevaban, no se querían. Entonces eso es una larga historia que no quiero entrar en todo eso, pero el punto de todo esto es de que se habían dividido por completo. Los de un lado decían que había que adorar aquí, y los del otro lado decían que este era el verdadero lugar para adorar. Y ahí entraba la contienda. Y mire cómo Jesús, cuando existe esta clase de cosas, a mí me encanta, porque Jesús iba directo a la raíz, hermano. Cuando él se encontraba en estas cosas que las personas tenían las diferencias y opiniones diferentes, él a la raíz llegaba todo y arrancaba todo. Porque según la enseñanza, escuche, porque estamos hablando de cómo se da a conocer el mensaje. Un grupo de personas le enseñó a su grupo que ese era el lugar de adoración, y el otro grupo le enseñó a otra persona que solamente ahí se podía adorar. Y Jesús llega con la samaritana y le dice: es que no es aquí y ni es allá. Entonces a mí me parece ver a la mujer sorprendida, porque en su enseñanza estaba que solamente aquí se podía adorar. Pero Jesús viene y rompe con eso y le dice: estás equivocada. No es aquí ni es allá, es donde sea, en cualquier momento, en cualquier lugar se puede adorar al Padre. Lo que quiere el Padre es adoradores verdaderos en espíritu y en verdad. Entonces, solo quise sacar este ejemplo, hermano, para ver cómo es que el mensaje se distorsiona. Y cuando el mensaje se distorsiona, se pierde lo que es la adoración correcta delante de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que Jesús quiere que ese mensaje llegue a nuestros corazones para poder siempre estar conectados con Él. Mateo capítulo 5, verso 1. Mateo 5, 1. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Me gusta esta parte. Fíjense, esto fue cuando estaban dando esta parte, los versículos, capítulos a leer. Me entretuve demasiado en esto y se lo dije a hermano Francisco: hermano Francisco, no puedo salir de este versículo, le dije yo, porque me llama mucho la atención. Tuve que ir al versículo 4 para poder sacar más y entender qué es lo que Jesús estaba diciendo aquí. Porque en el versículo 4 Jesús empieza su ministerio y empieza sanando personas, predicando por aquí, predicando por allá, y su fama se fue creciendo, dice. Entonces el versículo 5 empieza cuando las multitudes empiezan a seguirlo. Pero me llama algo la atención de Jesús, que cuando Él ve las multitudes, Él decide enseñarles. Él decide sentarse, tomarse su tiempo y empezar a enseñarles. Me encanta esto, porque Jesús aprovechaba las oportunidades, pero una pequeña oportunidad, y las aprovechaba. Y realmente, hermanos, cuando nosotros vemos el contexto de todo esto, la multitud que andaba siguiendo a Jesús es porque ya lo habían escuchado hablar. En un momento dado, en uno de los evangelios, dice que Él enseñaba con cierta autoridad, dice, que nadie más la podía tener, nadie más la tenía en los alrededores. Cuando escuchaban hablar a Jesús, escuchaban a alguien diferente, a alguien donde se le podía sentarse uno y poder escucharle perfectamente, que tenía algo para dar.
Entonces Jesús, viendo a estas multitudes, empieza a enseñarles por qué propósito, con qué propósito Dios quiere enseñar, porque vio cómo, en otra parte dice que vio a las multitudes como ovejas sin pastor. Entonces, cuando él mira a estas multitudes, lo primero que siente Jesús en su corazón es compasión, porque están totalmente confundidas, porque están totalmente desviadas, no saben qué es lo que andan buscando, y Jesús se presenta y les dice qué es lo que tienen que hacer. Dentro de todas las partes de la Biblia que a mí me gusta más, hay una parte que a mí me gusta mucho, y ve que Jesús fue el único que pudo pararse enfrente de aquellas multitudes y decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando Jesús se da a conocer por medio de su mensaje, lo que Él quiere es ir desapareciendo esa tiniebla por falta de mensaje que había en aquellos tiempos. Porque cuando hay falta de mensaje, cuando hay falta de palabra, siempre va a haber oscuridad en la vida del hombre. Pero cuando hay palabra de Dios, siempre va a haber luz, siempre va a haber esa luz que va a estar alrededor de nosotros. Por eso el proverbista dijo: el mandamiento es lámpara y enseñanza es luz, y la enseñanza es luz. Necesitamos entrar en lo que es la palabra del Señor para que nuestras vidas sean regidas por la luz. Cuando no hay luz, como les decía al principio, a usted lo pueden mandar a traer cualquier cosa, no la va a encontrar. Por eso es que cuando nosotros escuchamos grandes predicaciones de palabras muy buenas, palabras direccionales, y uno ve como que un grupo sigue ese consejo y sigue esa enseñanza, pero hay otro grupo donde, ¿qué pasó? ¿Cómo es la cosa? Porque realmente, hermanos, necesitamos tener la palabra del Señor. Necesitamos entender lo que es el mensaje para poder actuar debidamente. Mateo 28, 16. Mateo 28, 16. Ya vamos a ir terminando. Se me perdió Mateo. Aquí está Mateo 28, 16. El último versículo de Mateo dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero me gusta esta parte porque aclara muchas cosas. Pero algunos dudaban. Que para poder hablar un poquito más así alrededor de todo esto, Jesús resucita, se les presenta a la mayoría de sus discípulos y les dice que vayan a Galilea, que lo esperen la promesa. Había una orden de parte de Jesús a sus discípulos, pero escuche bien, aquel que era discípulo iba a tomar esa orden, iba a tomar esa palabra y le iba a guardar en su corazón. Pero aquel que no era discípulo, ese probablemente le iba a dar curiosidad al principio y después se le iba a olvidar. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte aquí, que los discípulos están llegando a un lugar y dice que cuando vieron a Jesús le adoraron. Yo me imagino, quiero imaginarme algo aquí. Hubo un momento donde Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Ahí hay algo que nos puede aclarar algo. Porque algunos decían, Pedro les dijo, algunos, muchos
creen que eres Elías. Otros creen que algún profeta. Pero Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, como estaba constantemente en su enseñanza, sabía muy bien quién era Jesús. Pero muchas personas creían que era algún otro profeta. Entonces, en este momento que están viendo a Jesús resucitado, los discípulos adoraron. Pero los que no eran discípulos dudaron. Qué tremendo. Porque el que está conectado con la palabra de Dios siempre va a reconocer a Dios en todo momento. El que está conectado siempre con Dios va a tener ese mensaje en su corazón, esa palabra en su corazón, y va a poder siempre adorar a Dios, no importando el lugar donde está. Pero aquel que está desviado, que aún no ha agarrado la palabra, a veces va a dudar. A veces va a dudar. Porque no está la convicción en su corazón. No está la palabra convencida en su corazón. Y entonces va a ver las maravillas de Dios. Va a ver cómo Dios se está moviendo. Pero aún así va a empezar a dudar. Necesitamos nosotros sacar lo que es esa duda de nuestros corazones. ¿Cómo va a salir esa duda de nuestros corazones? Cuando nosotros entremos en lo que es una convicción en lo que es la palabra de Dios. Una convicción en lo que realmente está diciendo en nuestros corazones. Hermano, es que eso parece loco lo que usted quiere hacer. No importa, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Los discípulos me encanta esto, porque hace una diferencia. Mateo está escribiendo y Mateo estaba en ese momento. A Mateo no le pudieron haber contado lo que pasó. Mateo era un discípulo de Jesús. Entonces, cuando él está escribiendo este pasaje, él se dio cuenta que todos sus discípulos, cuando lo dieron, se postraron a adorar a Jesús resucitado. Pero al mismo tiempo, Mateo debe haber visto aquellas multitudes ahí. Bueno, y estos no saben quién es este, pues. No reconocieron a Jesús. No supieron quién era Jesús. Porque los discípulos mantuvieron aproximadamente, se cree que fueron 3 años y medio de ministerio de Jesús, más o menos. Entonces, los discípulos todo ese tiempo anduvieron con Jesús. Todo ese tiempo escuchaban el mensaje de Jesús. Todo ese tiempo no se despegaron de Jesús. No sé si me está entendiendo lo que quiero decir. Todo ese tiempo siempre estaban prendidos sus oídos a la voz de Jesús. Todo ese tiempo mantenían sus ojos abiertos para ver qué estaba pasando alrededor de Jesús. Estaban pendientes de Jesús. Ese es el verdadero discípulo, el que está pendiente de lo que está pasando en el reino de los cielos. Cuando el discípulo está conectado, ya después va a soltar una adoración genuina delante de Dios. Pero aquel que no está pendiente de las cosas duda. Y lo estamos viendo aquí nosotros. Personas de que dudaron. Yo me imagino, bueno, no quiero entrar en detalles de todo esto, pero se cree que Jesús, cuando resucitó, traía un parentesco diferente. Probablemente no da mucho detalle la Biblia acerca de eso. Era humano, porque le dijo a Tomás que pusiera sus dedos sobre sus hoyos cuando lo crucificaron. Pero podía traspasar paredes, podía trasladarse de un lugar a otro una distancia muy rápido. O sea que era una forma diferente, era un cuerpo glorificado que andaba Jesucristo. Entonces, aquellas personas que estaban viendo a Jesús en un cuerpo glorificado, resucitado, ni aún así se les pudo ir la duda. Ni aún así se pudo haber desaparecido la duda. A mí me sorprende esta partecita, hermanos, porque hace la diferencia entre personas que realmente están envueltas con Jesús y personas
que solamente escuchan de Jesús. Se me salió, eso no venía. Eso no venía en el pasado, sí venía. Y así pasaba en las multitudes con Jesús. Jesús estaba dando los mensajes, se cree. Yo estuve hablando con una persona que fue a Israel de paseo. Dice que las mejores formas de predicar, como no habían micrófonos, dice que se subían a las partes altas y hablaban conforme el viento, para que se escuchara el eco y se expandiera toda la voz. Así era como se predicaba, porque hoy tenemos micrófono y tenemos todo lo necesario, pero en aquellos tiempos no. Entonces, cuando Jesús dice que se subía a los montes y empezaba a predicar, esa voz se escuchaba por todos lados. Y yo imagino que las personas que estaban allá a lo lejos, que se sentaban en la última silla tal vez, aleluya, aquellos que se iban hasta atrás de la campaña, no te se acuerda, hermano, cuando hacían las campañas allá en los estadios, hasta allá lejos por el Montarral estaban unos escuchando. No llegaban hasta el frente porque les daba pena, no sé por qué va. El punto es que así eran aquellos tiempos. Personas solo llegaban a escuchar, llegaban, qué bonito el mensaje, qué bien, qué bonito y todo, pero nunca agarraban el compromiso de acercarse a los pies del Señor. Y esa es la diferencia. Eso es lo que realmente Dios anda buscando, que realmente el hombre se acerque a Él, que estés cerquita de Él, para que pueda entender que sin Él no somos nada. Afuera de Cristo nosotros nos la creemos de todo, hermano. Afuera de Cristo creemos que yo me lo puedo con todo, que yo soy bueno para esto, que yo soy bueno para aquello, pero realmente nunca le damos la gloria al Señor en de reconocerle que aún si no tuviéramos aire, no hacemos nada. Eso es lo que anda buscando Dios de nosotros, que lo reconozcamos en todos sus caminos. Cuando la Biblia habla de los caminos del hombre, se refiere a las formas de vida. En la forma de vida nosotros tenemos el trabajo, tenemos esto, tenemos lo otro. Y si usted aprende a reconocer a Dios en todas sus facetas de vida, usted va a agradar al Señor. Dios lo va a bendecir más a usted. Pero lo que Dios quiere es que usted se acerque completamente a Él, que lo reconozca, que le rinda toda su vida. Para eso es la enseñanza. Porque hay momentos donde simplemente decimos: el mensaje estuvo bonito, pero cuando nos sentamos, prestamos atención, guardamos el consejo que se está dando, entonces va a empezar a brillar algo dentro de nosotros. Quiero terminar con ese proverbio que leímos al principio, Proverbios capítulo 6, verso 20. Escuche bien, por eso termino con esto. Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Y me encanta este verso porque dice que, mire, primero lo va a guiar cuando usted ande caminando. Lo va a guardar cuando usted duerma. Y va a hablar con usted cuando despierte. Esto da a entender todo el tiempo cómo es el mensaje de Dios. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Escuche bien, quiero terminar con esto. El mandamiento, a mí me gusta mucho hablar de los proverbios porque hay mucha riqueza ahí. Hay cosas que nosotros no las entendemos a su cabalidad porque eran en otra cultura. Pero cuando habla de lámpara, no se crea que está hablando de algo así, hermanos. Thomas Alva Edison no había inventado todavía el bombillo. Era algo diferente. Una lámpara era como un palo largo
que tenía como una cosa de trapo o mecha o algo así en la parte de arriba. Algo así, podríamos reconocerlo como si es una antorcha. Entonces, pero para que diera luz, necesitaban empaparlo de aceite. No sé si me está entendiendo lo que le quiero decir. Ajá. Entonces, necesitaban empaparlo de aceite, porque si no, no iba a dar luz. O sea, que por eso dice, el mandamiento es lámpara. Tienes tu lámpara. Usted puede que tenga su Biblia ahí a la par, puede que tenga sus mandamientos, pero si no están en el corazón, no van a dar luz. Por eso de que dice, y la enseñanza de ellos, eso va a ser luz entonces. Entonces, cuando realmente entendemos el concepto de lo que es una lámpara en aquellos tiempos, uno va a decir, entonces es necesario algo más. Es necesario, no solamente es escuchar la palabra, no solamente es llegar a los cultos y grabar los mensajes, escribirlos y tanta cosa que podemos hacer con ellos. Es guardarlos en el corazón, es llevarlos por obra, para que entonces la lámpara va a dar luz. Es profundo esto. Entonces, cuando nosotros entendemos que la palabra del Señor hace efecto cuando realmente está en el corazón y se lleva por obra, entonces va a empezar a brillar la luz de Dios en nosotros. Pongámonos de pie. El mandamiento es lámpara, perfecto. Pero a la hora de enseñarnos, a la hora de dar a conocer, explicar, entender muy bien la palabra, comprenderla y hacerla por obra en nuestras vidas, entonces va a haber algo poderoso en nuestras vidas. Yo quisiera que usted quiere pasar aquí al frente y poderle decir al Señor: Señor, haz que brille esa luz en mí.